Saludos mi gente, aquí estamos en otra entrega de Vicente Podcast y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene temas muy interesantes que compartir con las nuevas generaciones, porque a pesar de que tiene sus añitos, tiene temas muy innovadores, muy a la vanguardia y que eso es lo que queremos compartir con todos ustedes que nos están viendo. Bienvenido José La Luz, para nosotros más un placer. Muchísimas gracias Vicente, me encanta que compartamos estos puntos de vista con temas tan importantes que van a tener un impacto y ya están teniendo un impacto tan grande en nuestra sociedad, y para mí es un honor compartir contigo y vamos a meter mano. Vamos de una vez. Hermano, José La Luz, desde su infancia, desde su niñez, explícanos eso. Nada, yo soy de una familia extraña, porque por parte de mi papá solamente existe esa familia en República Dominicana, La Luz. Tienen una parte aquí en Puerto Plata, otra parte en Cuba. Y entonces, nada, me crié con una familia formal, o sea, no pobre, pero formal, con unos valores durísimos en materia educativa. Y antes de yo ir a la escuela, mi mamá me enseñó, yo me leí el Quijote con mi mamá. Y entonces, nada, siempre me ha gustado leer, y en el PLD, antes de que fuera lo que es ahora, que es un cascarón que no sirve para nada, el PLD era una maldita escuela de formación que tú tenías que durar 2 años para graduarte. Era una locura. Entonces, a mí me gustaba mucho el tema de la literatura de Bosch, no la política. Yo estaba en la UAS estudiando Derecho, y entonces, por un amigo común, Enrique Serrano, y Modesto Díaz, otro amigo común de los dos, yo empecé a ir a las actividades del PLD y empecé a formarme y me gradué, viejo. O sea, yo me gradué en el PLD, en el Ensanche Quisqueya, en el Comité Intermedio Enriquillo de PLDista. Y esa vaina era un honor, porque te evaluaban, te hacían exámenes, como si fuera una universidad. Y tú tenías que estudiarte 14 folletos de formación de cada uno de los procesos históricos, socioeconómico, político, internacional, organización, manejo de debates parlamentarios. O sea, te formaban con un criterio increíble. Y esa vaina, cuando Leonel y Danilo tomaron el partido en el año 2000, después de la derrota de salir del poder, tumbaron todo eso y crearon una plataforma puramente electoral y hueca, que solamente tenía como propósito ganar el poder sin saber para qué. ¿Me explico? No definían nada después de ganar el poder, no había agenda después de ganar el poder. Cuando se ganaba el poder, el partido se convertía en nada, no participaba en nada. Leonel agarró toda esa formación, se la llevó para la Global, y el PLD empezó a funcionar como un cascarón electoral, que es lo que es hoy. Y entonces, pero los que tuvimos la oportunidad de, antes del 2000, yo creo que soy la última generación de PLDistas que se graduó, la última. Después de mí ya nadie se graduó. Cuando tú terminas, vamos a tratar un poquito de ese tema más adelante, cuando tú terminas ya el colegio, ¿tú decides inmediatamente entrar a la carrera de Derecho? ¿Ya tú tenías ese despertar social? No. Yo no tenía interés en estudiar formalmente. Primero porque yo tenía mucha influencia de Bosch, mucha influencia, y de otros autores más, pero sobre todo de él. Y don Juan no creía en los títulos. Y yo estudié Derecho, pero no me gradué. Y yo estudié Comunicación y no me gradué. No me gradué. Entonces, a mí no me importan los títulos. A mí me importa el conocimiento. De hecho, cuando tú miras a todos los líderes tecnológicos de ahora, es muy difícil que tú encuentres un tigre. Los hay, muchísimo, durísimo. Pero la mayoría, si tú empiezas por Bill Gates, si tú sigues con Steve Jobs, si tú sigues con Larry Page, Sergey Brin, que son los fundadores de Google, si tú sigues con Zuckerberg, ninguno tiene título. Esos tipos son amantes del conocimiento. Y muchos jóvenes. Entonces no terminan la carrera porque no es necesario. Son tan duros que abandonan la carrera y hacen su emprendimiento y se convierten en marcas globales. Yo creo mucho en esa filosofía. Ahora, lo que yo nunca dejo de estudiar, eso sí a mí me interesa el conocimiento, pero a mí los títulos no me gustan porque yo no vengo de la nobleza ni de la clase alta. Yo vengo de un barrio, del Ensanche Quisqueya,
Y en realidad hay mucha informalidad ahí. Entonces, además, mi papá y mi mamá murieron, yo tenía 15, 16 años. Entonces yo no tenía ese tutor que me obligara a llevarle un título, porque muchas veces son tus padres que te motivan a tú llevarle un título para colgarlo ahí y mostrárselo a todo el mundo como que un hijo de profesional. Yo no tenía esa presión familiar. Pero luego sí dije, wow, yo me voy a poner para lo mío y me voy a poner en la universidad. Y me puse en la UAS, y entonces en la UAS se armaba mucho lío todavía cuando yo estaba allá. Me fui de la UAS, me fui a estudiar comunicación a nivel técnico para el Instituto Dominicano de Periodismo. Me di buenísimo en eso y después continué mi carrera de Derecho. Y entonces me fui a trabajar en un periódico del PLD que se llamaba Vanguardia del Pueblo, a manera de pasantía, no me pagaban. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía como 20 años, más o menos en esa época. Y luego ya el PLD ganó las elecciones después, en el 95, 96, y yo no fui al gobierno, yo me quedé formándome ahí. Y nada, y después entré a la Z en el 2006. Y ya ahí comienza todo lo que ya conocemos como... ¿Cómo cambia tu vida cuando a los 15 años te ves solo y tienes que tirar para adelante cuando mueren tus padres? Bueno, sí, es un proceso... Bueno, yo tuve la ventaja de que mi mamá, como yo vivía en un hogar formal, primero murió mi padre y después murió mi madre. Entonces, yo tengo 3 hermanas que son mayores que yo, y mi mamá como que se dividió en ella, y yo no sentí ese vacío tan fuerte, porque yo era un chamaquito, pero ya 2 de mis hermanas eran adultas y eran profesionales. Una no era profesional, pero estaba bien económicamente, mi hermana Nana, y mi hermana Marisa era profesional, y ellas me daban lo que yo necesitaba. Yo no sentí ese vacío ni material ni paternal. Pero ya yo no tenía la presión de mi mamá por el tema de la educación, ¿me explico? Y ya yo tenía la opción de hacer lo que yo quería porque yo no tenía quien me gobernara, por decirlo así. Y entonces hice una pausa, no jodí con esa vaina de estudio, pero luego yo mismo, hablando con mi hermana Marisa una vez, yo recuerdo que yo, no sé si deba decir, pero lo voy a decir. No, dilo. Una vez, yo estoy con mi hermana, yo tenía los cabellos largos y mi hermana me estaba arreglando el cabello, y yo vi una entrevista de un tipo que yo respeto muchísimo, que se llama Carlos Batista Mato. Él tenía un programa de farándula, que yo he ido muchísimas veces. El hombre de la corbata. Él, Carlos Batista. Y él estaba tratando un tema, pero no era de farándula. Él estaba tratando un tema, creo que era de la crisis económica de Japón, una vaina así. Y yo le dije a mi hermana, pero yo trato ese tema mejor que él. Él está dejando de lado esto. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? En la UAS se arman demasiados problemas. Me voy a meter a estudiar comunicación, me voy a poner a estudiar periodismo y me voy a hacer periodista. Porque si él está ahí y él es un líder y está tratando un tema que yo puedo tratarlo mejor, yo lo puedo hacer. Y a partir de ahí yo tomé la decisión de hacer eso, vinculado, como te digo, por la admiración literaria que yo tenía de Bosch, porque yo me encontré por accidente con un cuento de Bosch que se llama Luis Pie. Que eso es una locura, güey. Y esa vaina, yo dije, yo tengo que conocer a este tipo. ¿Quién escribió esto? Y después ya conocí su obra y llegué a escribir en el periódico que él fundó, que para mí es una de las grandes cosas que he hecho en mi vida. Y logré verlo 2 veces en persona a él. Hablar con él, verlo no muchas veces, pero hablar en persona con Bosch. Yo fui una vez a un cumpleaños de él con el equipo de Vanguardia, y otra vez fui con un muchacho de La Vega que ganó un concurso de literatura, y ya yo era pasante en Vanguardia, y me tocó escribir el reportaje de su encuentro con Bosch y cómo Bosch hablaba con él y conmigo, y esa fue una de las grandes experiencias profesionales que tuve. Ese joven despierto, dinámico, si se podría decir, con cierta rebeldía de aquellos tiempos. Todavía soy un rebelde, ¿no? Que pudo ser revolucionario en ese tiempo, que comenzó estudiando Derecho, que comienza la vida a enfrentar desde joven dentro de la dinámica del barrio, con la muerte a temprana edad de sus padres, pero que sin embargo ha salido adelante, se ha convertido en un referente de la comunicación de nuestro país.
pero que también trata temas de vanguardia como la tecnología, como seguridad perimetral, que es un proyecto el cual te felicito, que le he dado mucho seguimiento. Cuéntanos ya de esa transformación, cómo te llega esa ficción por el tema de la tecnología y cómo te vas involucrando en el tema. Bueno, en el año 2006 yo entré a la Z en el horario de 5 a 7. No me pagaban ni nada. Yo solamente iba porque yo estaba persiguiendo un sueño. Y entonces, paralelamente a eso, yo también empecé a hacer una sección de actualidad en el show del mediodía. A mí la tecnología me gusta siempre. O sea, siempre. Me ha gustado siempre la tecnología. Los temas disruptivos y la innovación, eso me fascina. Entonces yo, antes en el periódico del PLD, yo compilaba temas para que otros lo trabajaran. Había un espacio allá que se llamaba Centro de Documentación. Si tú eras periodista y yo era pasante y tú estabas haciendo un reportaje sobre cualquier tema, yo te buscaba la información como si tú la buscas en Google ahora. Y eso, imagínate lo que eso era para mí. Yo a veces tenía más información del tema en el que lo iba a escribir. Entonces yo sacaba temas, investigando otros temas, veía cosas que me interesaban y hacía una cápsula que se llamaba Ciencia y Tecnología. Y ahí empezó mi interés por esto, porque me di cuenta de... Hubo una oportunidad en el año 2000, yo no sé si tú eras muy chamaquito para esa época, que se dio el fenómeno que se conoce como I2K. Se decía que en el año 2000 todas las computadoras iban a colapsar porque tenía una falla de programación, porque nada más habían sido programadas hasta el 2000. Y se decía que se iba a dar el fenómeno de 2K y que iba a haber un caos mundial. Y al final no pasó nada, pero todo el año 2000, 99-2000, ese era un tema permanente en todos los medios. Antes se había dado otro fenómeno que también a mí me marcó muchísimo, aunque todavía yo no tenía ese interés por la tecnología, que fue cuando IBM le ganó a Kasparov una partida de ajedrez. Creo que se llama Watson, el programa de IBM, que le ganó. Oye, la programación de IBM. Sí, pero no era todavía inteligencia artificial. Era una expresión de inteligencia artificial primitiva porque nada más podía hacer esa tarea. ¿Me explico? Algorítmicamente diseñada para eso. Solo para eso. Y estamos hablando de 92 o 94. Yo no recuerdo bien, pero le ganó. Yo no era ni un piropo cuando eso. Bueno. Pues para que tú veas, en el 94, porque hay gente que piensa que la inteligencia artificial es algo nuevo. No. En el 94, IBM le ganó a Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez. Era ruso. Y los rusos dominaban todo el ajedrez. Hasta la caída del muro de Berlín. Creo que todavía después, que todavía lo dominan. Entonces yo dije, mierda, esto es el futuro. O sea, esto es el futuro. Y han pasado, qué sé yo, 30 y pico de años de ahí para acá. Y todavía la República Dominicana no entiende el impacto que va a tener la tecnología y la inteligencia artificial en la vida de todos nosotros. Todavía no lo entiende porque República Dominicana ya no es un país pobre. Oye lo que voy a decir. República Dominicana ya no es un país pobre, pero sigue pensando como un país pobre. Esas son de la vaina que es psicológica y abstracta de la pobreza que nosotros no entendemos porque no la estudiamos. O sea, tú puedes dejar la pobreza, tú puedes tener muchísimo dinero, pero eso no significa que mentalmente tú no sigues reproduciendo patrones de pobreza. ¿Y cuál es el principal patrón de pobreza que la clase política y empresarial de República Dominicana sigue reproduciendo? El 56% vive en la informalidad. No importa los millones que tú tengas, tú te puedes sacar la loto. Pero si tú no tienes una mente desarrollada, tú vas a votar eso. Tú tienes que pensar en función del estatus económico que tú has adquirido. Y República Dominicana, tú tienes que en un callejón te ponen un dealer. Y el gobierno lo permite. ¿Tú entiendes? Y te ponen, hay más banca de lotería que escuela. Y esos son patrones de pobreza que seguimos reproduciendo. Tenemos el dinero para planificarnos, pero no lo hacemos. Y esa es una de las causas de por qué nosotros no invertimos en qué, en investigación y desarrollo. Tú eres legislador, yo fui legislador, pero el Congreso no tiene presupuesto para investigar. O sea, todas las leyes que se hacen ahí no tienen sustento. ¿Tú comprendes? Y cuando yo llegué al Congreso, todos mis proyectos eran propuestas, yo tenía que fundamentarlas. ¿Cómo las fundamento si no hay dinero? Para nada hay. Y más D.
No tienen. Entonces no tiene I+D el gobierno. No tiene I+D el Congreso. Y termino con lo siguiente. Oye el dato. El Instituto Max Planck de Alemania tiene un presupuesto de 1.800 millones de euros. El Instituto Max Planck de Alemania ha ganado 20 premios Nobel. El Instituto Max Planck de Alemania tiene 14.000 investigadores en grado de doctorado y PhD, con 1.800 millones de euros. Ahora, República Dominicana invierte 6.000 millones de dólares al año en educación. Solamente en educación básica. La UAS es la primera universidad de América y nunca ha ganado un premio Nobel. Y los indicadores educativos de República Dominicana están entre los más atrasados de América Latina. Y nosotros invertimos más de 3 veces de lo que invierte Alemania solamente en un instituto de educación superior, en un instituto científico, el Max Planck. ¿Qué te dice eso a ti? Que no solamente el tema de dinero, es la visión, es ese entender, decodificar cómo viene el futuro y apostarle a eso. ¿Tú comprendes? Actualizar las nuevas temáticas que se vienen dando. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que nosotros debemos de impulsar que cada vez más nuestros jóvenes se preparen en el día de hoy. Nosotros no podemos estar preparando a los jóvenes en modo automático, en abogado, en administración de empresas. Cuando nosotros tenemos STEM, que los jóvenes puedan preparar en programación, en ciberseguridad, en blockchain, y que puedan tener verdaderamente soluciones para estos tiempos. Un joven que tenga mínimamente dominio en esas áreas que yo mencioné anteriormente, se le garantiza no solamente en el mercado laboral nacional, sino internacional, un salario por encima del promedio de cualquiera de los ciudadanos. De cualquiera. Yo quiero preguntarte, que he visto que tú a lo largo de tu carrera has tratado el tema de la seguridad. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos definitivamente poder brindarle más seguridad a los ciudadanos dominicanos? Te lo voy a esquematizar. Y te lo voy a esquematizar con una crítica constructiva, porque yo apoyé al presidente Abinader y me siento muy bien con haberlo apoyado. Creo que es un gran presidente. Pero creo que tiene unas oportunidades que no le está aprovechando. Mira, lo primero que yo haría, si yo fuera el presidente Abinader, lo primero es que yo vincularía 2 instituciones clave que tiene el gobierno con el tema de la seguridad, que ahora yo no sé por qué no lo vinculan, pero en mi modelo está pintado ahí. Y yo le he entregado mi modelo a todo el que tiene que ver con eso. Mi proyecto entero, completo. La primera es el programa Supérate. O sea, para mí, para José Laluz, creo que es la primera vez que yo digo esto tan formalmente como lo estoy diciendo ahora, porque yo he dejado caer vaina, pero formalmente. El programa Supérate, para mí, es más importante para la seguridad que la Policía Nacional. Lo voy a repetir. El programa Supérate, para mí, es más importante en materia de seguridad que la Policía Nacional. Y te lo voy a explicar. Y la otra institución es educación. La segunda, mira, primero Supérate, luego educación y luego CONANI. CONANI no debe evolucionar a otro sistema que se llama Colegios Tecnológicos Residenciales. Y te lo voy a explicar. Pero primero quiero explicarte por qué yo digo que Supérate es más importante. ¿Tú sabes cuál es uno de los elementos fundamentales para que la inteligencia artificial aprenda? Los datos. El aprendizaje por refuerzo. Eso fue lo que permitió a DeepSeek, la IA china, poder lograr los resultados que logró con los costos tan mínimos, porque ellos revolucionaron el concepto de aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Es uno de los principios fundamentales del conductismo de Wagner y de Skinner, los padres de la filosofía de la psicología. Entonces, y Pavlov, el ruso también. Entonces, cuando tú quieres estimular un tipo de comportamiento, tú lo refuerzas. ¿Me explico? Y cuando tú lo refuerzas, como con premio. Y cuando tú quieres desincentivar un comportamiento, tú lo refuerzas. ¿Cómo? Con castigo. ¿Me explico? Entonces, el buen comportamiento tú lo premias y el mal comportamiento lo castigas. Entonces, eso se llama aprendizaje por refuerzo. Esa es la base de que la inteligencia artificial aprendan de manera progresiva y no se queden en lo que establece el algoritmo.
Nutriéndose de datos, evidentemente. Alimentándose de datos, claro que sí. Los datos son como el oxígeno para nosotros. Pero una de las claves fundamentales de la arquitectura de la IA es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, cuando una IA coge un input, lo pasa por el transformer y te da un output, entonces hay otro algoritmo que valida en la salida. Entonces, si la salida, imagínate que tú tienes una escala de 10, ¿verdad? Entonces, hay un entrenamiento previo. Entonces, si el output, la respuesta del modelo de lenguaje no llena las expectativas del algoritmo de validación, te da un 4. Y entonces, como te da un 4, el algoritmo quiere que en el próximo output la validación le dé 6, le dé 7, le dé 8, le dé 9. Entonces, usa el entrenamiento previo, por eso se llama pre-trainer, que es una de las siglas de ChatGPT, para poder dar la mejor respuesta posible. Porque quiere que el algoritmo validador lo premie. Y ahí hay un aspecto que yo no comprendo cómo ocurre. O sea, cómo un algoritmo valora el hecho de que le den una buena puntuación. Puede ser que esto esté asociado con ¿qué? Con que te dan más carga computacional, ¿me explico? Con que te dan más inputs. No sé, todavía yo no sé cómo funciona esa parte ahí adentro que le dicen caja negra de la IA. Pero el aprendizaje... Con la movilización de los datos... Pero el tema con que no te apaguen como modelo, puede ser todo esto que pasó con... La constancia... Puede ser. Eso todavía yo no lo tengo claro. Ahora, lo que yo tengo claro es que si yo hago eso con Supérate, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir, yo tengo 10 programas sociales para la familia. Ok, la comida no está sujeta a eso. La comida yo te la doy. Lo que hace el plan social y comedor económico, eso es por default. Ahora, a partir de ahí, bono luz, tú te lo ganas. Bono gas, tú te lo ganas. Reforzando un comportamiento positivo. ¿Viste? Entonces, tú vas a tener bono educación. Yo te doy un bono educación. Yo te lo triplico. ¿A condición de qué? De que tus hijos vayan a la escuela 5 veces por semana y que tengan una buena calificación. Que no se atrasen en los deberes escolares y que las hembras, tú me la alejes del embarazo adolescente y los varones de las pandillas, de la drogadicción, de los puntos de droga. ¿Y qué haces tú? Convierte a los padres en aliados del gobierno. Me gusta. Entonces, eso. Imagínate tú que yo te diga, como padre de familia con 4 hijos adolescentes, si nuestros supervisores identifican una motocicleta informal, mira que no le estoy diciendo ilegal, informal en la familia, pierde 8 de los 10 planes del gobierno. Las motocicletas informales son el factor clave en que República Dominicana sea líder mundial de accidentes de tránsito. Eso es tremendo. Y las motocicletas son el vehículo de la delincuencia y de los atracos. ¿Oíste? Entonces, tremendo. Si tú le dices, oye, que yo dije motocicleta informal, ni siquiera ilegal. ¿Y qué significa que una motocicleta sea formal? Que tenga matrícula, que tenga seguro y que el que la maneja lleve su casco y tenga licencia, cumpla y no viole la ley. ¿Entiendes? Entonces, si el gobierno entendiera lo que yo te estoy diciendo a ti, el gobierno pudiera resolver la mayoría de los casos. ¿Por qué? En República Dominicana se producen aproximadamente 120 intercambios de disparos al año. La mayoría de los intercambios de disparos son inconstitucionales. Todos son inconstitucionales porque ninguno se investigan. Ahora, yo nunca he visto un rico morir en un intercambio de disparos. Nunca. Es más, yo nunca he visto un rico atracando para robarse un celular ni una cartera. Lo que te dice a ti que todos los casos de delincuencia violenta están en la pobreza. Entonces, si tú usas el aprendizaje por refuerzo para mejorar el comportamiento, entonces ya tú vas a tener a toda la familia de donde salen esos perfiles del lado tuyo. Entonces, educación. Oye, hice un estudio en el 2021. En el 2021, la escuela, una parte cerró y después empezaron a hacer educación a distancia, que no es educación virtual, es otra cosa. Educación a distancia por televisión.
Ojalá yo que la educación fuera virtual en el teléfono, personalizada y toda esa vaina. ¿Qué pasa? Que se produjo un fenómeno que lo recogió Educa, Alianza por la Educación Privada, Acción por la Educación Privada. Hubo un pico de deserción escolar y hubo un pico de asistencia agravada, inasistencia agravada. O sea, hubo un grupo de estudiantes, creo que llegó al 20%, lo tengo en mis datos, que se fue de la escuela, y hubo otro que empezó a asistir con irregularidad. Ok. ¿Qué pasa? Que la data de los asistentes irregulares y de los que se fueron, de los desertores, esa data la tiene Educación, pero esa data no la tiene Faride en Interior y Policía. Entonces, si yo le aplico la regla de Pareto al 20% que se fue, estamos hablando del 20% de 2.8 millones, eso son como 400,000 y pico. Entonces, si yo le hago una regla de Pareto a 400,000, yo tengo que sacar que el 20% de 400,000, que son 80,000, van a delinquir. ¿Me explico? Completamente. Ahora, los que no delinquen van a ir a trabajar como motoconchistas, van a trabajar como repartidores. Dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad. Las mujeres van a trabajar en la sembra en un drink, otra en una banca de lotería. Y los más rebeldes van a trabajar en droga, en punto de droga, van a atracar, se van a meter a policía para poder tener uniforme para atracar y se van a meter en pandilla. ¿Tú entiendes? Ahora, si yo tengo esa data, como ellos son adolescentes o preadolescentes, entonces yo le doy un seguimiento especial. Lo salgo a buscar, hermano. Un acompañamiento. ¿Y tú sabes dónde yo lo meto? Lo que se van de la escuela es porque la escuela dominicana tiene la filosofía de la escolástica. O sea, es de la Edad Media, viejo. O sea, la escuela dominicana es medieval porque hay un acuerdo con el Vaticano que se llama concordato que no permite que la innovación se refleje en el currículum. ¿Me explico? ¿Dónde tú lo metes esos jóvenes? En Conani, pero no Conani. Yo planteé, lo tengo listo. Lo tengo listo. Creo que no se lo di a Faride, pero se lo pienso dar. El sistema de colegios tecnológicos residenciales. ¿Y qué es un colegio tecnológico residencial? Como son desertores, entonces ya se rebelaron frente al sistema. No quieren ir a una escuela aburrida, donde ellos estén por obligación, no por placer. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner un colegio, oye el nombre, colegio, no escuela, para que ellos vean que es distinto. Entonces en ese colegio tú vas a poner una parrilla de contenido que sea el aspiracional de todos los niños de ahora. ¿Cómo tú consigues eso? Encuestándolo. Y punto, ya. ¿Qué es lo que tú quieres ser? No, yo quiero ser emprendedor. ¿Tú quieres ser emprendedor? Pues vamos a tener una carrera. Ven a crear startups para acá. ¿Tú quieres tatuar? Tú vas a ser el mejor tatuador de América Latina. ¿Tú quieres tener una tienda online? El e-commerce. Nosotros vamos a enseñarte e-commerce. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres ser DJ? Brindarte opciones alternativas con las cuales ellos puedan identificar. Pero yo te voy a meter lo que yo quiero. Me gusta eso. Pero yo te voy a hacer una prueba de talento primero. Porque yo no hago nada hablándote de historia. Si yo quiero saber algo de historia, yo se lo pregunto a Google. Ahora, yo tengo que saber cuál es la importancia de la historia, la filosofía de la historia. ¿Por qué? Porque yo soy un resultado de la historia. Yo no hago nada aprendiendo a derivar en matemática, porque eso lo hace esto. Ahora, yo necesito saber la filosofía de las matemáticas. ¿Por qué la matemática es el lenguaje de la ciencia y del universo? Y cómo la matemática me configura a mí. ¿Y por qué yo soy dominicano? ¿De dónde vengo? Todo eso. ¿Cómo se resuelve un conflicto por la vía pacífica? ¿Cómo yo gestiono mis emociones? ¿Cómo yo tengo que comer? ¿Quién diablo enseña a los muchachos a comer? Dime. ¿Cómo yo tengo que manejarme en el tránsito? Paréntese ahí, vamos ahí. Háblame un poco de eso, de la comida, que te he visto en varias ocasiones diciendo que la harina y la... Háblame un poco de eso. Entonces, para entrar ahí, lo voy a hacer como transición. Sí. Mira las tres instituciones. Supérate, Educación y Conani. Si la reforma empieza ahí, en 10 años ya nosotros bajamos la delincuencia de manera brutal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos esto en el ámbito de la policía?
La policía entra en la ecuación de la seguridad cuando se produce el delito. Entonces la policía nada más... No como método preventivo. Viste, lo que yo estoy planteando es prevención pura. Ahora, la policía nada más persigue, apresa y mata. Cuando persigue, apresa o mata es porque ya el delito se produjo. Entonces es como dice Silvio Rodríguez. Sueño con una serpiente, la mato y aparece otra mayor. Cuando la policía mata a un delincuente, ya están subiendo 30. Y ahora, YouTube ha logrado, no solamente YouTube, sino la cultura del OG, del bajo mundo, del gángster, ha logrado que ser un gángster en el barrio sea motivo de orgullo. Vamos para allá. ¿Viste? Ahora. Vamos para allá. Pero antes de entrar entre la y la harina, sí, háblame un poco de la seguridad perimetral. ¿Tú crees que eso puede dar resultados? Sí, sí, totalmente. Que los policías de nosotros puedan entender verdaderamente el proceso tecnológico totalmente. Y todo eso. Y además el policía es fundamental, pero el policía de ahora no puede ser el policía de Balaguer ni de Trujillo. La seguridad dominicana no la definió el PRM. El PRM tiene que proponerle a la sociedad. El PRM tiene la obligación moral de proponerle a la sociedad dominicana un modelo de seguridad del siglo XXI. El PRM está reproduciendo el modelo de seguridad de Trujillo. Lo creó en 1937. Esa es la policía que tenemos hoy. Entonces tú tienes que coger los recursos humanos de esa policía y decirle, nosotros vamos a trabajar con ustedes, pero con esta filosofía del siglo XXI. ¿Y cuál es la filosofía del siglo XXI? Lo primero es la prevención. Porque la policía fue diseñada en un momento de guerra y de dictadura para perseguir, no para prevenir. Eso es lo primero. Entonces, otra cosa que es tóxica, que también pasa en educación, pero está pasando menos. El policía dominicano no va a competir por un puesto de policía. No, no existe eso. Me explico, si abren un mall, el mall dice... vamos a hacer entrevistas para reclutar personal, para contratar personal. Y si te hace una fila, la policía no. Los policías se enganchan. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué significa que un policía se engancha? Se engancha porque no puede ser otra cosa. Conversaba eso anteriormente, de que se deberían de elevar los requisitos para poder entrar policías más capacitados, claro, que estén más adaptados y que verdaderamente quieran como vocación dedicarse a la seguridad ciudadana, no que no encuentro mana que hacer y como no engancho. Y como no encuentro mana que hacer voy a enganchar. ¿Viste? Entonces, ¿cómo se rompe eso? Mira, el presidente Abinader lo puede hacer perfectamente. Educación, creo que fue la gestión de Navarro o no recuerdo cuál, hizo un acuerdo con todas las universidades en el 2017 por ahí, o 2016, no recuerdo bien. Y dijo, nosotros vamos a financiar 20,000 becas. 20,000 becas. Porque los profesores también se enganchan a la educación. Se enganchan a través del sindicato de la ADP. Y luego es que se forman, cuando están dentro enganchados. Ahora di que por concurso y vainas, pero ¿qué pasó? Que las universidades estructuraron un pensum con educación y empezaron a formar profesores. Lo están formando en mame mismo, más sabe el burro que tú, pero lo están formando. Entonces ya el profesor sale con un grado de licenciado. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer lo mismo con la policía. Tú agarras a un joven, Roberto Santana está planteando algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es un bachillerato orientado a la seguridad. Yo lo dejaría para posgrado, porque en el bachillerato hay otras cosas que yo creo que son prioritarias, como la que hablamos antes. Entonces, a nivel universitario, a todo el policía que se enganche tiene que ser bachillerato. Al que se meta a la policía, al que se enganche no, al que se inscriba o al que pase el centro o lo que sea. Yo le digo, si tú tienes condiciones, tú vas a terminar el bachillerato, pero tú vas para INTEC o para la Pucamaima o para OIM o para UTESA o para la UA, usted va a hacer una licenciatura en seguridad pública. Ahí en una licenciatura en seguridad pública el tipo va a aprender lo que estamos hablando tú y yo. Va a saber lo que es un derecho, lo que es un deber, lo que es un canon constitucional, lo que es la libertad de una persona, que es la norma. ¿Tú entiendes? Cómo se trata a un ciudadano. Y entonces ya tú no vas a tener policía de palo. Tú vas a tener un licenciado en seguridad que te va a trabajar 20 años en patrullaje y luego tú lo vas a coger como ejecutivo de seguridad los próximos 20 años. Tú le garantizas una carrera de 40 años, si entra a los 20, termina a los 60.
Y entonces tú le programas los beneficios en 40 años. Que salga con una buena pensión, que tenga buenos privilegios. Casa, de todo. ¿Por qué? Porque el dinero que tú te vas a ahorrar con una policía eficiente y con un perfil de policía a nivel de licenciado no es un gasto, es una inversión. Y ahí estoy de acuerdo contigo, porque si nosotros vemos los países más seguros del mundo, no son los más persecutores del crimen, sino son los más preventivos, los que más forman a sus ciudadanos, que tienen una capacidad intelectual per cápita mucho mayor de los que viven en intercambio de disparos. ¿Tú sabes con qué yo comparo la policía? ¿Tú sabes lo que más se parece a la policía en este país? ¿A qué? El sistema de salud. O sea, yo tengo un seguro, ¿verdad? En mi cartera, pero yo no lo quiero usar. Entonces, cuando tú ves los hospitales llenos, en República Dominicana, que es otro reto que tiene el PRM, no hay una clínica preventiva. No existe. Entonces, el sistema de salud entra en la ecuación cuando tú te enfermas. ¿Entiendes? Entonces, la policía entra en la ecuación cuando se produjo un delito. Entonces, no. El sistema de salud tiene que entrar en la ecuación cuando tú estás sano, para que tú no te enfermes. Porque si tú te enfermas, le sale más caro al Estado. Baja tu productividad y tú como persona te sientes mal. Más orientar a la ciudadanía en una vida de salud, comer saludable, hacer ejercicio. Es lo mismo. Y se previene. La prevención en salud y la prevención en seguridad tienen que ser dos ejes. Completamente de acuerdo. Entonces vamos ahí a la salud. ¿Por qué que la cocaína es peor que la harina? Bueno, cuando yo comparo el consumo de cocaína con el consumo del picapollo. ¿No estás siendo tú exagerado? No, para nada. Porque yo la comparo en el contexto del patrón de consumo. Por ejemplo, te voy a explicar algo. Si ahora mismo yo, en mi grupo, con lo que yo me junto, en el grupo laborales, sociales, comunitarios, políticos, científicos, yo me pongo a pensar quién de mi grupo, de los grupos con los que yo me junto permanentemente, tiene un problema de cocaína. No hay ninguno. O sea, yo no conozco ahora mismo en mi comunidad. Yo he conocido en el pasado, porque por donde yo me crié, cuando yo tenía 10 años, habían 20 puntos de droga. La droga para mí es algo normal. Pero yo no conozco ahora mismo en mi entorno social una sola persona que tenga un problema de consumo tóxico de la que tu vida esté en riesgo. Yo no conozco a nadie. ¿Tú conoces a alguno en tu grupo? Piensa. No lo conozco, la verdad. Ok. Pero cuando yo miro a mi alrededor, más del 60% con las personas que yo me vinculo tienen problemas de salud. O tienen problemas de sobrepeso, o tienen problemas de enfermedades crónicas. Incluso ni siquiera adultos, niños. Azúcar, diabetes. Y todo eso. Para mí la harina es un símbolo. ¿Me explico? Porque son realmente 4 refinados que las personas tienen que evitar. La harina es uno de ellos. Pero tú tienes el aceite refinado, que eso debería estar regulado, porque eso dura entre 3 y 4 años en la membrana de tu célula para metabolizarse. ¿Cuál alimento tú regularías para mejorar la salud de los Primero, los 4 refinados. Los 4 refinados son las harinas refinadas, con las que hacen ese pan tóxico. Cada vez que lo aumentan de precio yo me pongo contento, porque la gente come menos. El aceite refinado, que debería estar regulado porque daña tu mitocondria y tu membrana celular, te daña y te inflama. El azúcar refinada, no importa que sea blanca, crema, a mí no me importa, yo no consumo eso. Y los ultraprocesados. El ultraprocesado es el producto que no existe en la naturaleza, te lo venden, tú lo consumes y tú no sabes cómo está hecho. Tiene como 40 ingredientes y el 90% de los ingredientes son químicos. Entonces, para mí, si una persona quiere comenzar un nuevo estilo de vida saludable, tiene que deshacerse de las harinas ultraprocesadas. Mientras más fina, más daño te hace la harina. Los azúcares procesados, o sea, si tú te comes un dátil o un mango, ese azúcar no está procesada, está llena de fibra. ¿Y el alcohol? Bueno, el alcohol es un tóxico, viejo. Pero el alcohol, vuelvo al patrón de consumo.
Tú no lo consumes con tanta cotidianidad. Nadie lo puede consumir. Ahora mismo aquí nadie está bebiendo alcohol. Y aquí hay varias personas. ¿Tú comprendes? Pero ahora mismo de lo que estamos aquí, lo más probable es que los 4 consumimos uno de esos refinados. Ya hoy. Lo consumimos en forma de pan, en forma de galleta, en forma de jugo, en forma de pasta. Y ahí volvemos al mismo método, un método preventivo para tratar de que se enfermen menos los ciudadanos. Pero ¿cómo tú sabes eso? O sea, tú tienes que educar en nutrición. Porque el pan está en la última cena de Jesús. O sea, es que está en nuestra cultura, es que forma parte de nuestro ADN. Pero ese pan de hace 2000 años no es el pan que existe ahora. El pan ahora es un ultraprocesado. De hecho, yo he notado que todos los supermercados ahora tienen una panadería adentro. Y nadie la fiscaliza. ¿Cómo hacen ese pan? ¿Qué tiene ese pan? Buen punto. ¿Viste? Y llévalo al picapollo. Porque el picapollo es una... ¿Tú te encuentras el picapollo, José, también? Bueno, yo estoy no en digas contra... eso, ¿eh? No, te lo voy a explicar. Yo no estoy en contra del pollo frito. Aunque si lo puedo comer de otra forma, lo como. Pero si yo... Tú no te sientas a beberte una cervecita y a comerte un picapollo. No, yo no lo hago. ¿Tú no eres de ahí? Bueno, yo no recuerdo la última vez que lo hice, pero antes yo lo hacía. En el Quique, ¿ya? Bueno, sí, pero ahora no, porque yo tengo conciencia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si tú tomas en tu casa varias piezas de pollo y tú la haces tú, la sazonas, le pones una salsa bien bacana, con mucho ajo, con vaina, la metes en el fryer o la haces en el horno y tú te lo comes, eso no es nada. Ahora, ¿cómo hacen el picapollo, viejo? ¿Cómo hacen el picapollo? Sin ningún tipo de regulación, Mira, sin ningún... Mira cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Agarran un pollo, no importa que el pollo haya tenido su problemita, no importa. Eso es lo de menos. Porque después que tú metes eso a 300 grados, se fue todo. Ok, compran el pollo más barato que puede existir. Entonces, lo meten en un aceite refinado que no tiene nombre. Genérico. El gobierno lo permite. ¿Cuántas veces se ha usado ese aceite? Y entonces, no solo lo meten en aceite, no. Lo dejan en harina para que la harina le dé el cobre crujiente del que tiene el picapollo. Esa capa crujiente que la gente se vuelve loca, como si fuera... Es el picapollo. Entonces, el picapollo, después que lo hacen en ese aceite genérico y chatarra, le meten ese viaje de harina y te lo sirven con papas o tostones en el mismo aceite. Carbohidrato tóxico con aceite refinado reutilizado. Es una bomba atómica. Oye, y entonces a eso tú le metes un refresco de cola. Ay. Ahora, ¿cuál es la magia del picapollo? El picapollo, primero, es barato. O sea, si tú vas a Kentucky o a Pollo Victorina, tú tienes que comprar lo que dice el menú. Pero si tú vas donde un chino, no. Porque el chino se adapta a tu presupuesto. Si tú vas a Kentucky, tú dices, el combo 1, 500 pesos. Si tú no tienes 500, tú no vas a comer ese combo. ¿Y cómo son los chinos? Dame una pieza. Oye, ¿cómo es? Dame una pieza y 2 fritos. ¿Cuánto? 50 pesos. Te fuiste y te lo dan. ¿Tú comprendes? Entonces, mira, si tú tienes una hora libre en el trabajo, tú vas a un picapollo chino y en 15 minutos ya tú comiste. Te quedan 45 minutos para disfrutarlo de tu tiempo libre. Pero si tú te vas como una comida formal, tiene que durar más de una hora. ¿Entiendes? Entonces el picapollo es práctico, es barato, es bueno al paladar, porque tú tienes receptores. Pero malo al organismo. Pero malo al organismo. Y por eso, cuando yo comparo un patrón de consumo con otro, yo considero que el picapollo, como se ha estandarizado y es socialmente afectado, hace más daño hoy a la sociedad dominicana que la... Y te invito a revisar tu entorno. Punto interesante. Tú nos hablabas anteriormente de puntos de reforzamiento positivo, ¿verdad? Sí. Pero yo analizando, yo no sé si tú te identificas, vi en algunos comentarios con anterioridad de que tú hacías algunos comentarios a favor de Toquicha. Sí. Esta nueva generación que crece viendo tal vez a través de las redes sociales, como decías también anteriormente, el OG, tal vez ejemplos que no son tan positivos de cómo progresar, de cómo alguien lo logró, mencionando algunas palabras inadecuadas, ejemplos que no son los más favorables, que no van de acuerdo precisamente con la ley.
esos son refuerzos que no son tan positivos. Y sin embargo, la juventud lo está consumiendo cada vez más. ¿Cómo reforzar positivamente a los jóvenes en los valores, en la patria? Y esa cosa no tan negativa, hacerlo saber. Porque la verdad es que hay algunos artistas urbanos que se dedican a desinformar, por así decirlo, a esas nuevas generaciones que se quiere formar, que quiere prepararse para ser un ente positivo y de aporte a su sociedad. Bueno, lo primero es que sí se puede aplicar aprendizaje por refuerzo al tema de los contenidos tóxicos, con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahí tendríamos que castigar a Toquilla y premiar a Techi. No a Toquilla, sino cuando Toquilla hizo desacato escolar, calentura vaginal, eso fue cuando Luis llegó al poder. Eso fue en el 2020. Ella saca el tema y Fulcar era el ministro de Educación. ¿Qué hizo Fulcar? Le mandó una comunicación de que apelando a la Comisión de Espectáculos Públicos para que ese tema lo dejaran de tocar en la radio. Se debieron de banearlo ahí mismo. Un disparate. Con todo el respeto que me merece o me puede merecer Fulcar. ¿A quién tenía que atacar el Estado Dominicano? A Google. Completamente. En YouTube. Y solicitarle que lo bajen. Y a Instagram y a TikTok. ¿Por qué? Porque Google tiene regla de la comunidad. Completamente. Hay palabras que yo en mi canal de YouTube no puedo mencionar. Entonces Google sí se protege, pero nosotros no. Ahora, si tú dices una palabra que tiene una connotación negativa en República Dominicana, el algoritmo de Google no la reconoce, porque el algoritmo de Google es global. Entonces tú tienes que hacer etiquetas con las palabras que están baneadas, que a nosotros nos daña nuestra niñez, porque a mí no me importa que ella escuche a Toquilla, porque ella es adulta, ella tiene criterio y discernimiento. A mí me preocupa, no a Toquilla, no, desacato escolar. Oye el nombre, desacato escolar, no Toquilla, ese tema en específico. Entonces tú tenías que decirle a YouTube, si tú me tocas esa canción otra vez, si tú la pones en la plataforma para República Dominicana, te voy a demandar por $100 millones. Automáticamente ahí viene el aprendizaje por refuerzo. ¡Bum! Ella no lo hace porque no tiene incentivo. ¿Entiendes? Entonces, eso está en mi proyecto de ley de seguridad perimetral. Es el artículo 68. Procuraduría especializada en seguridad cultural. No hay un aspecto de la seguridad que yo no haya contenido ahí. No existe, no puede. O sea, si existe el plan no sirve. Por lo menos de la seguridad hasta donde yo lo estudié, porque yo no hablo de ciberseguridad en mi ley, porque no es para eso. Ahora, yo sí incluí lo del tema de los contenidos tóxicos, pero son las redes sociales las que te estimulan a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, es por las redes sociales ahora que estos contenidos fluyen y circulan, porque ya las emisoras tradicionales no son relevantes para los nativos digitales. Entonces, el gobierno tiene forma de hacerlo. Lo que pasa es que el gobierno tiene una comisión de espectáculos públicos que es una entelequia, un museo, una vaina de Cuando Trujillo, que tiene que convertirla en una procuraduría. Ahora, a Toquilla, yo me siento orgulloso de que Toquilla sea dominicana. Esta semana la vi en el desfile de Jean-Paul Gaultier en París, al lado de Kelly Jenner. Sentada con ella. Me parece que es una muchacha que ha logrado todos sus sueños y tiene que conocer lo que pasó, ¿eh? O sea, Toquilla tenía que tener sexo con un tipo para que la dejara vivir porque no podía pagar la casa. ¿Tú entiendes? El Estado no se ocupó de ella para después venirle a pedir letra limpia. No, Toquilla es una flor del fango. Es una flor que nació en el fango. Igual que Santiago Matías, igual que Rochi, igual que Bulín, igual que el Alfa, igual que el Lápiz. Tú nunca educaste a esos muchachos ni te preocupaste por ellos. Y ahora que son figuras internacionales, tú lo quieres regular. Es muy difícil, tú comprendes. Pero en realidad yo estoy de acuerdo contigo en que los contenidos tóxicos tienen que tener regulación. ¿Por qué? Porque violan el artículo 49 de la Constitución. ¿Qué dice? República Dominicana garantiza la libertad de expresión, prohíbe la censura previa, pero la libertad de opinión se ejerce con respeto a los niños, niñas y adolescentes. Ese es el artículo 49 de la Constitución. Completamente. Son ejemplos, como tú dices, de superación, de jóvenes que han venido de abajo, que tal vez no han tenido la mayor oportunidad y se han superado.
pero la verdad es que nosotros también tenemos que velar por la parte más frágil de la sociedad, que son los jóvenes, los niños, los infantes, que son los que van a representar el futuro. Y en ese sentido, como tú también dices, por ejemplo, la Unión Europea se comunica y tiene sus límites directos con Meta y con todos los difusores de los contenidos, que son, como tú también dices, los principales de difundir ese contenido, porque son los que generan controversia, son los que se traducen en views y los que monetizan por el mismo... Ahí está el incentivo. Por la misma controversia. Pero nosotros deberíamos de tratar de cada vez más a esos jóvenes, incentivarlos positivamente, como tú dices, de que tengan letra cada vez más limpia, porque es posible. Nosotros tenemos una Techi Fatule que tiene éxito, que fue nominada al Grammy y hace letras limpias. Un joven que venga de un barrio, que quiera progresar, que te vea a ti como un ejemplo, ¿qué debe de hacer para poder seguir tus pasos, para poder ser un comunicador influyente dentro de su país? ¿Cómo perseguir sus sueños ante tantas adversidades? Si viene de un barrio, ha tenido temas familiares. Lo primero es, tú tienes que perseguir tus sueños. O sea, yo considero que la comunicación para mí no es un trabajo. Eso es lo primero. Cuando es un trabajo, es que te tienen que pagar porque tú lo haces obligado. ¿Me explico? O sea, si tú eres cajero en un supermercado, tú no disfrutas eso. Tú tienes que ser un maldito loco para disfrutar eso. Hacer un trabajo repetitivo permanentemente. Eso en el futuro no va a existir. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast de inteligencia artificial nada más. Porque esos trabajos se van. Ese trabajo repetitivo, todos los trabajos repetitivos, nadie va a poder competir con la IA y la robótica. Ahora, cuando a ti te gusta lo que tú haces, cuando yo me pongo a investigar un proceso como, por ejemplo, ahora estoy investigando lo del Golfo de México. Ese es un tema que hoy, cuando tú y yo hablamos, yo lo estaba investigando. Entonces, yo estoy muerto de la risa con todo lo que estoy encontrando porque... Y no solamente muerto de la risa, sino preocupado porque en el Golfo de México hay una cantidad de yacimientos minerales y combustibles fósiles que yo creo que eso es lo que Trump está atrás de eso. Entonces, cada vez que yo puedo opinar y contribuir con la sociedad con estos temas que hemos estado hablando aquí en esta época, yo me siento bien porque yo lo disfruto. Lo que yo le recomiendo a cualquier muchacha, a cualquier muchacho que esté tratando de visualizar su futuro es que se concentre en lo que más le gusta hacer, viejo. O sea, si tú tienes un niño, ponlo en todos los deportes, man. Ponlo a hacer todo lo que él quiera. Y no te importa que fracase en uno, eso no importa. Déjalo que encuentre el nicho, viejo. Encuentra tu nicho. Si yo tuviera que darle un consejo a alguien random, yo le dijera, encuentra tu nicho. Equivócate las veces que tú tengas que equivocarte. Salte de la universidad las veces que tú tengas que salirte. Pero si no te sientes bien, no sigas ahí por complacer a tus padres. Porque lo que vas a hacer es que vas a tener una vida llena de frustraciones. Yo pienso que lo primero que tiene hacer una persona es encontrar el espacio de hacer lo que verdaderamente disfruta. Hablando de eso y viéndote ya físicamente, que te preocupas por tu salud, te preocupas por la inteligencia artificial, ¿tú te pudieras caracterizar como un eterno joven? No. Yo tengo 55 años de edad. 55 años, pero anda con unos Jordan, tiene un teachercito. Es una forma de rebeldía. Estos no son Jordan. Estos son... Disculpa. No, está bien, no importa. Pero ¿qué son esos? Estos son unos Air Force One. Ok. Pero yo diseñado por mí. Yo lo diseñé. ¿Cómo? Sí. Mira, tiene mi nombre, ¿ves? Ah, pero tú estás viendo. Tú eres un tipo que anda adelantado al tiempo. Tenis solamente lo tengo yo. Pero son originales. A mí me gustan mucho los tenis, es una cultura de que yo soy chamaquito y me encanta la cultura informal, la cultura práctica. O sea, cuando yo estaba en el Congreso, yo tenía un problema porque yo no aceptaba que me impusieran la norma esa de saco y corbata y esa vaina. Y yo vivía truqueando. Entonces, yo cuando me juramenté como diputado, mi traje blanco que lo tuve que comprar por obligación, se lo regalé a un camarógrafo cuando salí. O sea, no es una vaina de que yo lo tengo de moda o que yo quiero tratar de parecer más joven. No, es que ese es mi estilo de vida. Yo creo eso. Pero yo tengo un Samsung. Y es porque... ¿Tú eres Team Samsung o Team Apple? No, yo tengo los dos. Okay. Yo tengo las dos plataformas. Yo uso más el Apple Watch Ultra. Ese es mi reloj normal. Pero yo tengo el Samsung. No tengo el Samsung más actualizado porque no es una prioridad para mí. Pero me da tanta información útil para mí que yo
lo prefiero usar. No me lo tengo que quitar para nada. Es súper práctico. Entonces, es un estilo de vida que tiene que ver con la ropa y tiene que ver con la visión de la sociedad. Por ejemplo, y te lo voy a expresar en este estudio. Mira lo que tú tienes aquí. Mira la infraestructura de aquí. O sea, con esta infraestructura tú haces una película de cine. Ok, ¿y cómo era antes? ¿Qué hubiese pasado aquí? Tú estuviera lleno de camarógrafos con una cámara grandísima que valía $500,000 y simplemente ahora tú compras un set de podcast en Amazon y ya tú estás produciendo contenido. Hacia allá es que va la naturaleza, hacia la sociedad, hacia lo simple, hacia lo funcional. Y eso yo lo incorporo en mi estilo de vida, lo incorporo en mis alimentos, lo incorporo en mi casa. En mi casa yo cada vez tengo menos cosas físicas. Por ejemplo, ¿para qué sirve un libro físico? Que es uno de los debates permanentes que yo tengo. ¿Para qué sirve? El libro físico solamente sirve para decorar el que lo compra y el que lo escribe para llenar su ego. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Si tú escribes el libro y lo tienes en formato virtual, tú puedes darle el libro al mundo entero y quedarte con el libro. Eso se llama costo marginal cero. Ok. Pero ahora mismo, con Carácter AI, tú puedes hablar con el que escribió el libro y debatir sobre el libro. ¿Estoy yendo? Completamente. Pero tú puedes debatir con el autor y el autor puede debatir contigo y con el mundo entero al mismo tiempo. Tú estás yendo lo que... Entonces, ¿para qué sirve un libro físico? Que tú no lo puedes corregir después que sale de imprenta. Que no lo puedes cargar en una mochila porque te pesa muchísimo. Para ocupar espacio. ¿Para qué sirve? Entonces, el libro físico o es una nostalgia o es una expresión de ego. Entonces, yo todo lo que sea intensivo en físico, en material, yo lo estoy sacando de mi entorno. José La Luz, si pudiera mirar hacia detrás, ver su infancia, ver su trayectoria de vida, ¿qué cosas mejoraría? ¿Qué cosas no hiciera? ¿Y qué cosas haría de más? Bueno, lo único, cuando yo miro para atrás, ayer me nacieron como 100 betas. Esplenda. Y yo estoy criando betas desde que yo tenía como 6 o 7 años. Y yo sigo criando betas. Ayer me nacieron como 100. Que pensé que no me iban a nacer por el frío y me nacieron. De la única cosa que yo, cuando miro para atrás, me incomodo conmigo mismo, es que en el año 2010 yo comencé a promover el Bitcoin. En el año 2010. O sea, podemos hacer un programa sobre Satoshi Nakamoto, tú y yo, el creador del Bitcoin que nadie sabe quién es ni dónde está. Y yo en el 2010 dije, esto lo va a cambiar todo. Esto lo va a cambiar todo. Esto es una de las vainas más disruptivas. Y de hecho, mi proyecto de revisión de patrimonio, que te hablé antes de que empezáramos con el podcast, tiene un componente que es revolucionario que se llama Smart Contract, contratos inteligentes. O sea, yo le propongo a la sociedad en ese proyecto que está en el Congreso, que te invito a que lo tomes, claro, y para mí sería un honor que tú lo revises, lo corrijas, porque yo lo sometí en el 2019, ya hace 6 años. Ese y otros proyectos. Oye, yo propongo ahí que todos los contratos públicos sean electrónicos y que corran en blockchain, la plataforma que corre el Bitcoin. ¿En el 2010? En el 2010 yo empecé a promover el Bitcoin en los medios. El blockchain ya fue más adelante. Pero ya en el 2019 es que yo someto el proyecto de contratos electrónicos en el Congreso. Contrato inteligente fue que yo le puse, Smart Contract. Entonces, esos contratos inteligentes corren en la misma plataforma que el Bitcoin. Cuando yo empecé a promover el Bitcoin, estaba a la par con el dólar. Y hoy cuesta $100,000. Si yo a mí no me gusta la especulación financiera, pero si yo hubiese comprado, yo tengo amigos con los que yo promovía eso, que son multimillonarios, viejo. Multimillonarios. Yo no le hice caso a esa vaina. Nunca le hice caso. Y una de las cosas que yo me arrepiento es que yo debería tener 15, 20, 30, 40 Bitcoin. Si yo hubiese... ¿Y no invertiste en ese momento? No invertí porque yo no invierto en eso. A mí no me gusta la especulación financiera porque el Bitcoin no nació para valer $100,000. El Bitcoin nació para mejorar y eficientizar el sistema de pago. Que fuera menos centralizado y que te diera más libertad financiera. Y que fuera una moneda tecnológica a nivel global. Exactamente. Así es.
Bueno, para nosotros ha sido más que un placer, de verdad que sí, hermano, compartir de estos temas. La verdad que nos quedamos cortos porque nos falta la regulación de la inteligencia artificial en los nuevos tiempos y todos los temas tecnológicos que de verdad que vamos a tener que hacer otro podcast. Como tú quieras, hermano. Pero para nosotros ha sido más que un placer y que toda esa nueva generación que nos consume y nos ve a través de Vicente Podcast vea toda esa profundidad de esos temas tan importantes que hemos tratado en el día de hoy. Para nosotros ha sido más que un placer. Muchísimas gracias y será hasta otra entrega de Vicente Podcast.